Bueno, buenos días. Soy Joaquín Borrás, presidente de Edad y Vida. Muchas gracias por su asistencia y les pido excusas por este retraso porque ha habido un pequeño problema técnico de la ponente principal que aún no se ha conectado. Esperemos que mientras yo hago esta presentación pues consiga entrar y por lo tanto empezaremos con el orden previsto y si no pues lo cambiaremos y tampoco pasa nada. Para los que no conocen Edad y Vida, en dos palabras la presento. Es una fundación que tiene una misión muy simple y muy directa, que es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Para ello tratamos cuatro áreas principales. Una que es la de recursos, que sería la parte económica, la vida activa, la salud y el final de vida. Nuestra fundación es un punto de encuentro de intereses tanto de sectores económicos como de colaboradores del mundo académico y asociaciones de personas mayores, así como del sector público. Somos defensores de la colaboración público-privada y somos una fundación con más de 20 años de historia. Hoy estamos aquí para continuar con un ciclo de seminarios que se inició el 27 de mayo y que hoy estamos ya en la tercera jornada. Y que aún disfrutaremos de una más el próximo 17 de junio, siempre en formato virtual y forma de foro. Tenemos un enfoque diferente de lo que Edad y Vida ha estado haciendo hasta ahora. Veréis que vamos a empezar hablando, empezar hablando de un reto o de un problema importante relacionado con el envejecimiento, guiados por un o una experta de más alto nivel, para después debatir con especialistas sobre el tema. Personas que tocan podríamos decir, el mundo real, básicamente en empresas, y que pueden, por tanto, opinar pues, en base a su experiencia real, ¿no? En el Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, que lleva a cabo nuestra fundación desde hace ya 7 ediciones, cada 2 años, y que este año se producirá en el mes de octubre, normalmente hablamos de cómo se mejora la calidad de vida de las personas que ya están en situación de dependencia. En cambio, en este foro lo que hacemos es a lo contrario, es hablar del antes. ¿Cómo podemos retrasar la situación de dependencia y llegar a mayores en mejores condiciones? Hoy empezaremos el tema del futuro de los cuidados de larga duración con una ponente inicial que es Victoria Camps. Es filósofa, es catedrática emérita de la Universidad de Barcelona y consejera permanente del Consejo de Estado. Además, es especialista en bioética y ética de los cuidados y hablará en su ponencia sobre las implicaciones éticas y morales del cuidado a personas en situación de dependencia y o vulnerabilidad, teniendo en cuenta que los cuidados y la asistencia deben cubrir una serie de necesidades integrales, clínicas, sociales, emocionales, espirituales, y adaptarse a las preferencias y deseos de las personas que lo reciban. Veo que ya está aquí Victoria. En este momento creo que la oímos, pero no la vemos. Ya la vemos. Victoria, has llegado en el momento Bueno, perfecto. muchas gracias. Ya te he presentado, lo siento. Ya lo estaba escuchando, sí. Ah, ¿qué te silbaban los oídos? No, bueno, a ver, es que ha habido una serie de percances y no sabía que por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es excusarme. No había recibido los mails a participar y entonces, bueno, me ha llamado la secretaria diciendo que me estaban esperando y lo que voy a hacer es improvisar, porque no he podido hacer que no tenía previsto. Bueno, O sea que pido excusas, si no es muy coherente ni muy, ni muy claro, pues pido excusas por no hacer. Bueno, vamos a ver. Yo acabo de publicar un libro y pido perdón por la falta
para empezar, que se llama Tiempo de Cuidados, que intenta poner como cuidado, que ha sido un valor hasta ahora poco, cada vez está más presente y con la... ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, varios niveles, ¿no? Desde hace tiempo es decir, hace unos 50 años, no hace más, que se habla de la ética del cuidado. No explico cómo ni por qué se introduce este concepto en la filosofía, porque esto me llevaría mucho tiempo, pero se habla de la ética del cuidado y además se dice que es un valor, debiera ser un valor tan importante como la justicia. Con lo cual se quiere extraer el valor de la vida privada, ocupación o una actividad de la cual se han hecho cargo en exclusiva las mujeres a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos. Las cuidadoras han sido mujeres hasta que empezó el movimiento feminista de emancipación de la mujer. Las mujeres en su casa, en la familia, en la vida privada, se hacían cargo de los niños, se hacían cargo de los mayores, se hacían cargo de los enfermos, se hacían cargo de los discapacitados, ¿no? Entonces, cuidar a los demás era que formaba de lo que yo llamaría la vida reproductiva, todo lo que tiene que ver con la reproducción, ¿no? Con el nacimiento y sobre todo con el principio y el final de la vida, con la atención más directa a los demás, a los seres más cercanos y que son más frágiles y más vulnerables y que necesitan más ayuda. Y esto no tenía ningún reconocimiento. Tenía tan poco reconocimiento que la palabra cuidados ha empezado del discurso muy poco. A poner en la agenda pública, digamos, el valor del cuidado, ha contribuido en parte la filosofía, la ética, la teoría, en parte también la enfermera, siempre han tenido muy... Y ellas acogieron esa idea del valor del cuidado con mucho entusiasmo y la han trabajado mucho. Y luego esta parte también de la agenda pública. Las progresistas llevan programas, políticas que favorecen los cuidados. Por ejemplo, las políticas de conciliación laboral y familiar son políticas que favorecen el cuidado. ¿Qué se pretende? Y yo hablo sobre todo desde la filosofía, ¿no? ¿Qué pretendemos desde la filosofía al desarrollar esta y decir que es un valor que deje de ser algo que hagan en exclusiva el valor universal? Todos, yo en mi libro, es que un derecho de todos, porque todos necesitamos, para empezar, nacemos cuidados y morimos necesitando cuidados, y hay personas que nacen con discapacidad, que necesitan más cuidar, debe ser
debe ser solo un deber individual, pero también un deber del que se hagan cargo las administraciones públicas, ¿no? Debe ser un deber profesionalizado y esto ya está empezando a ser, pero es un embrión todavía, ¿no? Hay una autora que yo cito muchas veces que ha escrito sobre el cuidado. Ella es canadiense, es enfermera de profesión, pero luego se ha dedicado más a las políticas públicas. Se llama Joan Tronto, que ha escrito un libro muy importante que se llama Caring Democracy, por una democracia cuidadora, ¿no? No se trata solo de entender el cuidado como eso, como lo decía antes, como un deber individual de las personas, que también lo es, ¿no? Las familias tienen que asumir ese deber, y dentro de la familia todos los que puedan actuar en ese sentido, no solo la mujer, no solo la madre de familia, ¿no? Pero lo que dice Tronto es que debe ser algo intrínseco a la democracia, ¿no? Con una especie de eslogan o con una frase que yo creo que está muy bien encontrada, ¿no? Muy bien vista. La obligación de los gobiernos es detectar necesidades y repartir responsabilidades. Es decir, cuidar es una necesidad, cada vez más. Cada vez más, ¿por qué? Porque la población envejece, y hay mucha más gente dependiente a medida que la expectativa de vida crece, y porque las cuidadoras, por definición y casi por naturaleza, erróneamente, que han sido siempre las mujeres, ya han dejado de serlos porque hacen otras cosas, ¿no? Porque la mujer se ha emancipado, ha accedido a la educación, ha accedido a la vida pública, al mercado laboral y en el mercado laboral, en la vida productiva, y no quiere ni debe dedicarse solo a ese ámbito que yo llamo de la vida reproductiva, ¿no? Victoria, Por lo tanto, Victoria, perdona que te interrumpa un sí, segundo. Te vamos a quitar la imagen porque se te oye muy entrecortada y se están quejando un poco los vaya, asistentes de que se sí. te va cortando. Entonces, perdona que te vamos a quitar la imagen a ver si el sonido solo funciona mejor. ¿Vale? Tengo un cable que lo puedo, pero eso requiere un tiempo. No, ahora yo creo que ahora ¿Sí? al quitar la cámara ya al menos parece que se oye mejor. Bueno, Gracias. bueno, pues mejor. Bueno, no me quiero extender más sobre esta noción básica del cuidado, ¿no? Que es lo que me ha llevado a mí a reflexionar también sobre el envejecimiento y sobre el tipo de asistencia que deberían requerir las personas que llegan a una determinada edad, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas que nos tenemos que plantear cuando hablamos de envejecimiento es renunciar, evitar eso que se ha llamado el edadismo. El edadismo es considerar que cuando uno llega a una determinada edad, por el hecho de llegar a esa edad, ya es una persona mayor, una persona vieja, ¿no? Y por lo tanto entra en un colectivo, podríamos decir, que tiene unas determinadas necesidades, que lleva una vida especial porque ha entrado en esa edad. Para empezar, se jubila, ¿no? Lo cual habría que plantearse si es correcto, ¿no? Obligar a la gente a jubilarse. Hay mucha gente que desea jubilarse, pero hay gente que no lo desea. La gente que tiene trabajos como yo misma, ¿no? que son trabajos que son gratificantes, que nos gusta hacerlo y que tenemos todavía capacidad para seguirlo haciendo, pues bueno, pues la jubilación no deja de ser una imposición que no tiene mucho sentido cuando la expectativa de vida, cuando a los 65 años, a partir de los 65 años, uno puede casi doblar esa edad, ¿no? Y dentro de poco la doblará, sin decir sin el casi, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sentido tiene decir tú ya perteneces a clases pasivas, a una vida que ya no es activa,
o que si lo es de otra manera, ¿no? No todos los viejos o viejas somos iguales, ¿no? No todos tenemos las mismas capacidades y por lo tanto yo identificaría bastante el envejecimiento con las dependencias. Yo creo que hace años en España hicimos una ley, que era una ley importante, una ley que no se ha llegado a implementar bien porque los recursos no han sido los adecuados, que era la ley de dependencia, ¿no? No habría que hablar tanto de gente vieja, de gente mayor, porque parece que hablar de mayor ya el tema lo suaviza, ¿no? Y ya al decir mayor ya estamos dulcificando las cosas, ¿no? No habría que hablar tanto, sino de gente que entra en una etapa en la que tiene que aprender a vivir de otra manera, ¿no? Y tiene que aprender a depender más de los demás, ¿no? Una cosa muy importante que han puesto de manifiesto los cuidados es que somos seres dependientes, todos. No somos seres definidos por nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestra racionalidad, con un deseo de autosuficiencia que parece que no tiene límite, ¿no? Eso en parte es verdad, ¿no? La autonomía tiene que ser un logro de la vida individual y de la vida personal. Y la racionalidad hay que desarrollarla. Pero al mismo tiempo dependemos de los demás. Y la pandemia lo ha puesto muy de manifiesto. Absolutamente todos, ¿no? Y que los demás dependían de cada uno de nosotros, porque cuidar la propia salud significaba cuidar de la salud de los demás, ¿eh? Y evitar los contagios cuando el problema es la salud pública. La falta de salud no se convierte, no es ya una cuestión puramente individual que permita a la persona decir yo si quiero me trato y si no quiero no me trato, ¿no? Sino que esa persona se debe también a la salud de los demás, ¿no? El vacunarse es una obligación, porque es una obligación no solo con respecto a nuestra propia salud, sino a la salud de los demás. Entonces, somos seres dependientes, racionales, pero dependientes, ¿no? Y eso lo tenemos que interiorizar y asumir como tal, ¿no? Con el envejecimiento esto se pone más de manifiesto y más de relieve. A la corta o a la larga, cuantos más sean los años que vayamos sumando a nuestra vida, más necesitamos de los demás, más dependientes somos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que creo que ha puesto de manifiesto también la pandemia es que el tipo de asistencia, el tipo de protección, el tipo de cuidado que estábamos dando a las personas más necesitadas de protección y de ayuda, es decir, más dependientes, seguramente no es el adecuado. El considerar que la residencia es la forma adecuada de, de resolver, digámoslo así, ¿no? De resolver qué se hace con personas que empiezan a ser ya muy dependientes y qué tipo de residencia debería ser la residencia adecuada. Ese yo creo que debería ser uno de los temas de reflexión que imperativos a partir de lo que ha ocurrido con la pandemia. Hemos visto que la asistencia dada a los mayores se ha tenido que improvisar mucho en las residencias. La improvisación ha hecho que el trato a esas personas fuera en muchas ocasiones muy inhumano, es decir, obligar a personas mayores, muchas veces con demencias, a estar encerradas en una habitación durante un día tras día sin poder ver a nadie ni ver a sus familiares es inhumano, ¿no? Y también es inhumano el limitar la asistencia médica porque todo estaba colapsado y porque de una forma u otra se ha considerado que, bueno, que eran personas que necesitaban menos la asistencia médica que personas más jóvenes, ¿no? Todo esto dicho así es muy crudo, ¿eh? No ha sido exactamente así en todas las residencias ni en todos los lugares, pero algo de eso ha habido.
¿no? Algo de eso ha habido que nos tiene que llevar a reconsiderar, ¿no?, qué hacemos con las personas mayores, ¿no? Cómo enfocamos, cómo abordamos estos últimos años de la vejez o de la vida, ¿no? Hace poco, hace escasamente un mes, una fundación de la que yo presido, que es la Fundación Víctor Grifols, no sé si habéis oído hablar de ella, ¿no?, que nos dedicamos a la bioética, y que está colaborando con la Fundación Mémora en un programa que se llama Ciudades que Cuidan, ¿no?, que es un programa bueno, que está, es una red de ciudades, ¿no?, que se dedican a pensar cómo la ciudad tiene que desarrollar el cuidado de las personas que más lo necesitan. Pues organizamos un seminario sobre el tipo, si la asistencia, el trabajo asistencial y el trabajo médico sanitario deberían ser un continuo en lugar de ser cosas que discurran de una forma paralela, ¿no? Como está siendo ahora. Es decir, no es que desde el punto de vista de las administraciones y desde los hospitales no se hayan planteado que se está haciendo mal. Hace tiempo que se discute este tema. Pero a raíz de la pandemia, como ha pasado también con otras cosas, se ha visto todavía más que ahí hay un déficit, ahí hay algo, hay una deficiencia, ¿no? Lo seguimos viendo como dos cosas separadas, ¿no? La atención a las personas mayores es más una atención asistencial que una atención médica, sobre todo si se hace desde las residencias. Cuando se empezó a plantear en los medios de comunicación qué estaba pasando en las residencias con la pandemia, la respuesta, tanto desde la medicina como desde las mismas residencias, fue la misma. Las residencias no son centros médicos, son centros asistenciales. Bueno, la pregunta es, ¿está bien que sea así? Es decir, que se vean a sí mismas solo como centros asistenciales o no. En este seminario al que me refiero, ¿no?, que hicimos en la Fundación Grifols, fue muy interesante la intervención de un experto en salud pública, al que seguramente todos conocéis porque sale mucho ahora en los medios, que es Rafael Bengoa, que habló de un informe que se acaba de hacer en el Reino Unido. Allí están haciendo informes post pandemia, ¿no?, sobre cómo abordar el tema precisamente del cuidado de las personas mayores. Y una de las conclusiones que él puso como ejemplo era interesante, ¿no? Él decía, dado que las residencias no parece que sean el modelo más adecuado, y que por otra parte hay un dato cierto, que es que todas las personas, o prácticamente todas, o sea, hay un dato seguro, que es que no llegan me parece que es el 5 o el 6% las personas que van voluntariamente a una residencia cuando piensan que lo necesitan, ¿no? El resto no va voluntariamente. Entonces, hay un dato claro, que es que a todo el mundo, a todas las personas, lo que les gustaría es poder envejecer en su casa. Entonces, la pregunta es, lo que en este informe se proponía es que a partir de ahora, ¿por qué cuando nos planteamos llevar a una persona mayor a una residencia, no nos tomamos una especie de moratoria y decimos, esperemos 5 años a ver qué pasa? Y durante esos 5 años intentemos que esa persona siga en su casa. Claro, eso significa que los cuidados en casa se puedan llevar a cabo, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, no solo individualmente, no solo por parte de la familia, que muchas veces no se puede, sino que también haya un soporte administrativo, público,
que ayude a las familias en estos casos, ¿no? Yo creo que esa es una buena idea y además el comentario general de todos los ponentes que participamos en ese seminario era que lo tienen muy claro desde la medicina y también desde la asistencia, que esa debería ser la solución. Por lo tanto, habría que ir por ese camino. Yo me referí también en ese seminario a un libro de un autor del que ahora no podré decir el nombre porque no me acuerdo y lo tengo escrito en algún sitio, pero si lo busco igual pierdo la conexión en el ordenador. Es un indio americano, o sea, de origen indio, pero que vive en Estados Unidos, un médico, ¿no? Que ha escrito un libro que del título sí que me acuerdo. El título es Being Mortal. Ser mortal, ¿no? Y este médico se lamenta de que lo que nadie le enseñó cuando estudió medicina era atender a los moribundos. Es decir, atender a las personas como personas que van a morir, no solo atender a los moribundos, ¿no? Sino como personas que van a morir, que llega un momento que a lo mejor tienen un cáncer que ya no tiene curación, ¿no? Y que esa persona lo que necesita son cuidados, ¿no? ¿Y qué se hace con ella, esa persona? ¿Qué hace el médico? No qué hace la enfermera, no qué hace la familia, qué hace el médico, porque el médico también tiene esa obligación de cuidar, ¿no? Cuando las enfermedades se cronifican, ¿no? Entonces, en este libro habla mucho del tema de qué hacemos con las personas mayores y se refiere a una autora de la que tampoco ahora tengo el nombre en la cabeza, una politóloga, una experta en políticas públicas del estado de Oregón. Oregón es un estado bastante ejemplar en Estados Unidos en programas muy progresistas con respecto al tema sanitario, ¿no? Por ejemplo, son los primeros que han legalizado la eutanasia. Entonces, esta autora dice que cuando le dijo a su madre que quería dedicarse a hacer algo para pensar algo políticamente para atender a las personas mayores, su madre le dijo: ¿por qué no piensas en...? No, cuando le dijo a su madre que quería dedicarse a las políticas públicas, su madre, que era ya una persona mayor, le dijo: ¿por qué no piensas en hacer algo que ayude a las personas como yo? Era una mujer, parece, que no quería ir a una residencia, porque el tipo de residencias no le gustaban, ¿no? Entonces, esta mujer, ayudada por su marido, empezó a pensar en el asunto, empezó a buscar dinero, encontró financiación y finalmente, al cabo de unos años, pudieron en Portland hacer las primeras residencias que se llaman Assisted Living, me parece, en Estados Unidos, que son residencias que tienen una peculiaridad, que no están institucionalizadas, dicen ellos. Es decir, es brindarles a las personas mayores una especie de apartamento que sea como estar en casa, donde puedan tener sus muebles, donde puedan tener su música, donde puedan atender a visitas, donde puedan entrar y salir si sus facultades todavía se lo permiten, donde puedan comer en la residencia o comer fuera si lo quieren, donde puedan hacerse su propia comida. Es decir, eso que hoy existe seguramente también entre nosotros, pero para gente muy rica que se lo puede pagar, ¿no? Pero que no existe de una forma generalizada. Esa idea del hogar, ¿no? Esa idea del home en inglés, ¿no? Del tener algo que permita estar como en casa, yo creo que debería ser el eslogan, que debería ser la máxima que llevara a cambiar el modelo de atención a las personas mayores. ¿Cómo hacerlo? También están las greenhouse, ¿no? En el Reino Unido. Las greenhouse parece que son también un tipo de residencias
bastante similares a ese otro tipo, ¿no? Yo lo sé por un reportaje que leí hace poco en un medio de comunicación, ¿no? Donde se hablaba de una experta me parece que era de la London School of Economics, ¿no? Que ha estudiado mucho el tema y que ponía ese modelo de las greenhouse como un tipo de hábitat y de entorno para las personas que ya envejecen y que tienen que adaptarse a su propio envejecimiento, bastante exitoso, ¿no? Y además, en este caso, pues financiado con dinero público. Victoria, Victoria, Sí, disculpa, te quedarían 5 minutos para luego tener perfecto, tiempo para el perfecto, debate. sí, perfecto. Gracias. Disculpa. Bueno, pues yo creo que que esa es una de las líneas que habría que seguir, ¿no? El modelo de encontrar algo que no fuera tan distinto del vivir en la propia casa. Y también, si es posible, atender en casa, la atención domiciliaria. La medicina empieza a ser consciente, ¿no? De que la atención domiciliaria incluso es más barata, ¿no? Los cuidados paliativos están ya yendo mucho a las casas, ¿no? Porque meter a los pacientes que ya están en fases terminales en los hospitales es caro, no es eficiente. Por lo tanto, esto es un cambio, es otra forma de pensarlo, ¿no? Que podría parecer anticuada, pero no es anticuada. Y creo que, bueno, yo es lo que quería transmitir sobre todo, ¿no? Creo que es la forma de pensarlo, la perspectiva más adecuada. Acabo ya con también unas preguntas que se hacía un filósofo que murió hace poco, Daniel Callahan, que fue uno de los impulsores de la bioética en Estados Unidos y en el mundo en general, ¿no? Porque fue de los primeros que se dedicó a esta cuestión. En un libro que se titula Poner límites, que está traducido al castellano, ¿no? Cómo hacer frente al envejecimiento, insistía mucho en la idea de poner límites, ¿no? Y poner límites tanto por parte de la medicina como por parte de las personas que envejecen, las dos cosas, ¿no? Las preguntas que se hacía es cómo hay que entender a la medicina, cómo hay que entender la medicina para hacer frente correctamente al envejecimiento y cómo entender el envejecimiento para aplicarse a sí mismo lo que nos ofrece la medicina, ¿no? A veces el envejecimiento está excesivamente medicalizado. Es una de las causas de lo que se llama iatrogenia, ¿no? Las enfermedades derivadas de de un mal tratamiento médico, de un tratamiento médico inadecuado. Demasiada medicación que viene de muchos especialistas, cada uno va por su lado, cada uno va por su cuenta, han desaparecido los médicos de cabecera, es difícil encontrarlos y no hay nadie que coordine algo que es muy necesario en las últimas etapas de la vida, ¿no? Porque alguien tiene que ver al enfermo como persona, ¿no? Y todo lo que necesita, no solo cada uno de sus órganos que están enfermos y que necesitan una atención específica. Entonces, hay que limitar la medicación, hay que limitar la medicina. Recomiendo también un libro interesante, un poco exagerado, pero interesante, de un cirujano catalán que es Toni Sitges, que se titula, el título lo dice todo, si puede no vaya al médico. Está muy bien, ¿no? Y luego también, a ver, las personas, a medida que nos vamos haciendo mayores, tenemos que ser cada vez más conscientes de que la vida se acaba, de que somos contingentes. Eso forma parte también de la dependencia. Y hay un límite, ¿no? Y hay un momento en que hay que aceptar la muerte y hay que aceptar que ya más tratamientos ni es bueno para nosotros mismos ni es bueno para la sociedad en general, ¿no? Eso es muy difícil de aceptar, ¿no? Nadie se quiere morir, más bien vamos en el sentido contrario, ¿no? De pedir una vida eterna
¿no? Lo cual sería horroroso, pero vamos bastante en esse sentido. Pero también las limitaciones, y eso hay que aprenderlo desde pequeños, yo diría, ¿no? Es decir, debería formar parte también de la educación, debería formar parte del marco mental en el cual nos movemos y en el cual crecemos, ¿no? Somos seres vulnerables, somos seres contingentes, somos seres limitados, porque si no lo fuéramos no seríamos humanos, ¿no? La humanidad comporta el final, que es la muerte. Bueno, nada más, ¿no? Espero que esto no haya sido demasiado deslavazado y muchas gracias por escucharme y por atenderme y por invitarme. Muchísimas gracias, Victoria. Es un placer improvisar de esta manera, ya nos gustaría a muchos, ¿no? Yo creo que reflexiones y palabras como las tuyas no deberían morir nunca y nos ayudan a reforzar aprendizajes que hemos ido teniendo muchos durante estos últimos tiempos. Así que nuevamente muchas gracias por tus palabras. Vamos a dar paso a las... Me tengo que ir, ¿eh? Yo me tengo que ir porque no lo tenía previsto y no me puedo quedar en el debate. Lo siento. Muy bien. Muchas gracias, Victoria. Gracias. Un placer. Vamos a dar paso a tres panelistas. En primer lugar, Salomé Martín, directora de Desarrollo Técnico de Eulen Sociosanitario, que nos hará una breve presentación. Luego pasaremos al resto de panelistas y concluiremos con un poquito de debate. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por Aida Civida por organizar estos foros que me parecen, bueno, pues el medio, ¿no? para ir avanzando, y muchas gracias por invitarme y por estar con gente tan fantástica, que ha sido un placer. El ratito que hemos estado esperando me ha enseñado mucho de todos. Yo voy a poner una presentación, espero que no tengamos, como hoy es el día de las inconvenientes, espero que no tengamos problemas a la hora de ponerla. Voy a compartirla y vamos a ver. Bueno, si hay algún problema con la presentación, me lo decís, por favor, y modificamos lo que haga falta, ¿de acuerdo? Porque yo os dejo de ver, en el momento en que la ponga ya os dejo de ver. Bueno, yo quería sobre todo, voy a hacer un poquito de hincapié posiblemente en algunas de las cosas que ya ha dicho Victoria Camps. Y bueno, sí que quería hacer referencia a que, a pesar de la crisis que hemos vivido por el COVID, de todos los riesgos que conlleva una crisis, creo que también tenemos que pensar que una crisis es un momento de oportunidades, de grandes cambios y de grandes reflexiones, si somos capaces de dejar de buscar culpables, reflexionar y avanzar todos juntos, que creo que es el objetivo. Estas han sido algunas de las imágenes que hemos vivido las personas que cuidamos de otros, sobre todo de personas mayores, de adultos mayores, y como veis, bueno, pues todo eran imágenes un poquito peyorativas, un poquito de la parte negativa que hemos vivido en esta pandemia, intentando a veces incluso culpabilizar a las residencias, a los cuidadores de esto, ¿no? Entonces creo que, bueno, esto tenemos que olvidar esta imagen porque no es la que nos hace avanzar. ¿Qué valores creo que tenemos que tener y que son tan importantes en el cuidar? Bueno, pues he hecho una lista no exhaustiva, pero una lista de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de establecer un plan de cuidados de larga duración. Uno de ellos es la autonomía. Somos muy paternalistas, decidimos encerrar a todos los mayores y no le dimos la opción a elegir, nosotros decidimos por ellos, y no debemos olvidar que el colectivo de personas mayores es un colectivo diverso, donde muchos de ellos todavía cognitivamente están perfectamente, y además, incluso aunque no los tuvieran, tienen muchos capacidad, la mayoría, de decidir cosas sobre su vida. La individualidad, que me parece fundamental, los metemos a todos en el mismo saco, da igual, ya son personas mayores, y hay personas mayores como Victoria Camps, que la puedo considerar una persona mayor e imaginar qué mente tiene, y podemos encontrar gente muy activa y gente que no lo es decir, hay que individualizar. Creo que también hay que valorar muchísimo
el envejecimiento activo y que a la hora de desarrollar y establecer un plan de cuidados de larga duración tenemos que pensar que una de las cosas a promocionar es el envejecimiento activo, que además las personas mayores y que independientemente de la edad tienen derecho a los cuidados de salud. En algún momento ha dado la sensación durante épocas pasadas que los cuidados de salud no eran un derecho de todas las edades. Creo que tenemos que tener en cuenta que hay una gran diversidad económica y social. Es decir, estas personas mayores tienen que mantener esa diversidad, no se la podemos quitar. Y tenemos que tener en cuenta que hay personas con un nivel adquisitivo más alto, más bajo, que hay personas en pobreza, que hay personas que ya están excluidas y son mayores, que las personas enfermos con una enfermedad mental también van envejeciendo. Es decir, toda esa diversidad a la hora de desarrollar y de establecer el plan de cuidados hay que tenerla en cuenta. Otro de los valores que me parece fundamental y que Victoria ha dicho que éramos seres racionales dependientes. Yo digo que somos seres racionales interdependientes, dependemos unos de otros. Me gusta más hablar de interdependencia. Creo que tenemos que tener en cuenta la vulnerabilidad del ser humano, independientemente de su edad. Comentábamos antes que las personas somos vulnerables cuando nacemos, a la hora del final del proceso final de nuestra vida, pero también somos vulnerables en el medio en determinados momentos. Por un accidente, por una enfermedad, por una situación familiar muy compleja, somos vulnerables. Diferencias geográficas, también lo comentábamos antes. Creo que estas diferencias geográficas se han visto claramente y que deberíamos erradicar algunas de estas diferencias. Creo que una persona mayor debe tener el mismo sistema de cuidados y los mismos recursos cuando está viviendo en Galicia, en Andalucía, en Cataluña, donde sea. Tiene que tener un plan de cuidados adecuado a sus necesidades, independientemente del lugar de vivienda. Creo que también tenemos que empezar a poner en valor la toma de decisiones consensuada. Me parece un valor importantísimo. Los cuidados, los planes de cuidados, el recurso que necesitan. Muchas veces lo vemos desde fuera. Decidimos lo que es mejor para ellos, cuando la decisión hay que tomarla con ellos, no sin ellos. Cuidar no significa atender al otro simplemente, sino adecuar lo que él quiere, adecuarnos nosotros a lo que él quiere. Creo que es muy importante el acompañamiento al proceso final de vida. Hablamos mucho de los paliativos y del proceso de final de vida, por ejemplo, en enfermos oncológicos, pero no nos damos cuenta que las personas que tienen una demencia y que esta demencia va avanzando, también necesitan estos paliativos. Hay que crear unos procesos de acompañamiento al final de la vida, no solamente a personas mayores que por su edad y por su situación, digamos, tienen mucha vida por delante, vamos a decir, sino que, bueno, también tenemos que establecer estos cuidados que pueden ser diferentes y necesitar recursos diferentes, ¿no? Creo que el edadismo es algo importante, la imagen tanto positiva como negativa que desde fuera tenemos y que desde dentro tienen el colectivo de personas mayores que se ven a sí mismos como incapaces, que se ven a sí mismos, es decir, muchas veces comentamos, ¿no?, en la gente que nos dedicamos a la gerontología y a la geriatría, que cuando alguien cree que va a envejecer y que va a morir, realmente lo hace, es decir, realmente muere. Esta imagen peyorativa del ser una persona mayor y irte a ser codependiente creo que es muy importante, ¿no? Creo que también algo a tener en cuenta es la transformación y la transparencia y la información. Hemos vivido el ocultar, ¿no? Se acusa de ocultar los centros, los datos, etcétera, cuando no ha sido así. Es decir, los datos han sido transparentes, se ha dado información y creo que tenemos que dar todavía más transparencia y más información a todas las personas que están implicadas en todo este proceso de cuidados. Las familias, los profesionales, la sociedad, tiene que ser absolutamente transparente. Creo que otro de los valores que tenemos que tener en cuenta es la solidaridad. Creo que no podemos olvidarnos que en el lugar en el que está el otro, en lugar de esa persona que necesita esos cuidados, estamos nosotros. Es decir, creo que es un valor que se está perdiendo en la sociedad actual y creo que para cuidar de personas mayores, para cuidar de personas vulnerables, la solidaridad es fundamental. Creo que también es muy importante la justicia, ¿no? El saber distribuir correctamente los recursos. Por ejemplo, el hecho de que no se haya podido en algunas situaciones dar apoyo desde un hospital a personas mayores en las situaciones que hemos vivido, creo que establece una injusticia. Es decir,
hay una falta de justicia en cuanto a la distribución de los recursos sanitarios en este caso. Luego creo que otro de los valores muy importantes en el cuidar es el sentido de la vida. Creo que estamos perdiendo, tenemos una cultura de la inmediatez, del consumo, y a veces puede ser que cuidar de los demás dé sentido a nuestra vida, a la vida de muchísimas personas, y cuidar de otros y cuidar de los más vulnerables, cosa que empezamos a hacer desde los neandertales, y ya se ve que cuidaban de sus mayores y cuidaban de las personas que eran más vulnerables y tenían alguna dependencia. Creo que nos hace más humanos y nos hace lo que somos, ¿no? El ser humano que somos. Creo que es un momento de reflexionar, ¿no? No solo de mirar para atrás, sino de reflexionar y pensar qué hemos hecho, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer con estos cuidados y con este sistema de cuidados, y si somos capaces de hacerlo mejor. Entonces, bueno, creo que cosas que hemos hecho, bueno, pues se ha dicho, que se han hablado y que se han salido en medios y que hemos intentado en algunas circunstancias a través del tiempo que llevamos con todos estos sistemas de cuidados, intentando transformar las residencias y los cuidados de los mayores en hospitales. Medicalizar todo, que todo fuera muy similar a un hospital, y creo que eso no es lo adecuado. Seguir sin integrar sistema social y sanitario, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Se habla mucho de coordinación, se han hecho muchas cosas, se ha hablado mucho, pero más se ha hablado que se ha hecho. Y ya no hablo solo de coordinar, hablo de integrar, demonizar los centros. Creo que eso tampoco es adecuado. Creo que los centros no son demonios, creo que en algunos momentos los centros pueden ser necesarios, y lo que hay que ver es el modelo de ese centro que queremos, ¿no? Enfatizar mucho la tecnología. Creo que enfatizar la tecnología minimizando la presencia del ser humano no es adecuado. La tecnología es un medio, no un fin, y la tecnología nos puede ayudar a que estos cuidados sean mejores, pero no podemos quitar la presencia. Los seres humanos necesitamos de otro ser humano. Pensar a corto plazo, creo que ahora mismo es un riesgo importante, ¿no? Intentar solucionar las cosas muy deprisa y no pensar en lo que necesitamos de aquí a los próximos 25 años, por lo menos, ¿no? Y luego otra cosa que creo que hemos hecho hasta ahora es no valorar suficientemente el sector de cuidados, ni a los profesionales, ni lo que significa, ni los años que se necesitan de cuidados a las personas a medida que van envejeciendo, que se van alargando todos estos años, se van a ir alargando los años que necesitamos cuidar, porque cada vez vamos a tener un sector más mayor y que vive muchísimos más años, y no los estamos valorando. Creo que también lo que hemos hecho es burocratizar en exceso. Creo que, bueno, pues vivimos un momento en que todo se protocolarizó, todo se burocratizó con ISOs, con sistemas de calidad, con mucho papel, y eso es importante porque efectivamente ha sido un avance, nos ha ayudado a consensuar muchas cosas, pero creo que eso es algo que ya pertenece al pasado, que es algo en lo que ya no podemos simplemente basarnos solamente en eso, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues yo creo que en este momento lo que estamos sobre todo es repensando, que a mí me parece importante, reflexionando, intentando rediseñar todo este sistema, deliberando y estableciendo muchos foros en el que creo que hay que escuchar a todas las partes implicadas, no solamente a los profesionales, sino también escuchar a las personas mayores. Y a mí algo que me parece muy importante es que vamos a invertir, es decir, ahora mismo no todos los países, por ejemplo en Next Generation, en los fondos europeos, está pidiendo y ha metido el sector social. Y a mí me parece que eso es un gran avance porque en el caso de España sí lo ha hecho, y creo que en esto tenemos que tener en cuenta que es algo importante y que es una oportunidad, vivámoslo como una oportunidad, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues yo os sugiero varias cosas, ¿no? Sugiero en primer lugar centrarnos en la persona y verla como un todo. Creo que los cuidados que tenemos que establecer tienen que ser, no podemos separar a la persona en trozos, en órganos, en sanidad, en servicios sociales, sino que creo que es necesario ver a la persona como si fuera un ser completo, un sistema. Creo que tenemos que dejar de hablar de asistencial, a mí es una palabra que no me gusta. Creo que hay que hablar de red de apoyos, ¿no? Necesitamos generar una red de apoyos y un sistema de cuidados compasivo con el otro, ¿no? Decía alguien que la compasión es el amor en acción, y yo estoy de acuerdo. Además, creo que hay que establecer una continuidad de cuidados que sea sostenible. Creo que parcelar por recursos no sirve. Lo decía Victoria Camps y estoy completamente de acuerdo con ella. Hay que establecer una red de apoyos que genere una continuidad de cuidado.
Integrar los servicios sociales y sanitarios me parece primordial. Creo que también tenemos que establecer un sistema de cuidados con mayor desarrollo domiciliario, no exclusivo domiciliario, porque eso también sería absolutamente irreal, pero sí que con mucha más apoyo en domicilio, porque evidentemente todos hay que escuchar a la persona a la que cuidamos y todos queremos llegar a vivir en nuestro domicilio el mayor tiempo posible, ¿no? Sacarlos de su entorno muchas veces no es lo adecuado. Y bueno, pues se ha visto que el sistema se puede apoyar mucho más en el domicilio. Pero también creo que hay que crear un sistema de viviendas diferentes y de centros diversos. Creo que las viviendas colaborativas, las residencias donde ya haya que cuidar cuando la persona necesita unos cuidados permanentes para personas con grandes dependencias, con gran necesidad de apoyo, se pueden generar centros, unidades de convivencia de personas con dependencia. Creo que toda esa visión, es decir, generar recursos muy distintos. No podemos encasillar a todos los mayores en 3 recursos, es que eso no es lo adecuado. Necesitamos la teleasistencia, necesitamos los cuidados a domicilio, necesitamos los cuidados en centros, necesitamos que esté integrado no solamente con servicios sociales y sanitarios, sino también integrarlos en la comunidad. Creo que tener en cuenta el voluntariado, es decir, esa red de apoyo tiene que ser mucho más amplia. Las ciudades compasivas, las ciudades que cuidan, los barrios que cuidan, creo que son algo que tenemos que, los vecinos, esta red es necesaria, va a ser una gran cantidad de personas mayores y no puede quedar simplemente para recursos, digamos, privados o recursos, no me refiero a privados en el sentido de quién paga qué, no, me estoy refiriendo a recursos externos a la comunidad, creo que tienen que estar dentro de la comunidad. Y luego, fundamental es valorar el cuidado y a los profesionales. Yo siempre digo que yo soy geriatra y cuando salí del hospital para dedicarme a los servicios sociales, mis compañeros de geriatría de la especialidad me decían, te vas al lado no inteligente, te vas a servicios sociales. Imaginaros lo peyorativo que es eso. Yo lo hice porque me gusta, y lo vivo, pero sí que es verdad que no valoramos a los profesionales del sector. Bueno, parece que elige muchas veces los profesionales, da la sensación o la imagen que se tiene es que eligen por descarte. Es decir, no puedo trabajar en otra cosa y eso lo he oído. Ese sentimiento que tiene la sociedad respecto a los profesionales se escucha y es lo que la sociedad piensa. Y eso es una imagen que no puede ser correcta. Hay muchísimos personales formados, creo que hay vocaciones increíbles que la gente cuida porque realmente quiere cuidar y hay que poner en valor a todos esos profesionales y hacer que sea un sector que realmente sea atractivo. Y luego otra cosa muy importante que creo que también hemos olvidado en el sistema de cuidados es prevenir. Creo que hay que intentar que las personas mayores sean lo menos dependientes posibles o los menos años posibles. Entonces también tenemos que establecer dentro de este cuidados de larga duración, tenemos que meter también todo el sistema preventivo, establecer redes que ayuden a que las personas envejezcamos mejor, ¿no? Y tengamos, bueno, pues hacer caso de la medicina, del estilo de vida, un montón de cosas que creo que también son una asignatura pendiente. Y bueno, pues hablando de si podemos hacerlo mejor, yo creo que sí. Creo que siempre se puede hacer mejor. Yo reivindico aquí, por ejemplo, la posibilidad de tener comités de ética, que creo que ya es una realidad, no solamente en el sector sanitario, que llevan una gran andadura, sino en el sector social. Creo que es necesario que sean comunes incluso, es decir, generar foros de comités de ética que nos ayuden a pensar cuáles son los cuidados que éticamente como sociedad, que tiene una estructura moral, tenemos que establecer. Creo que también la investigación, es decir, investigar, averiguar qué realmente quieren los mayores, cuáles son los cuidados más eficientes. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, el hacer una red de cuidados continua ayuda a que la gente sea menos dependiente. Todas esas cosas integremos el conocimiento también y sigamos investigando en qué es lo mejor para establecer unos cuidados correctos, ¿no? Creo que también tenemos que llegar a un consenso social de cuál es lo mejor, ¿no? La solidaridad que decíamos, bueno, pues establezcamos el plan de cuidados que yo quiero tener. Si yo no sé cómo va a ser mi vejez, ¿cómo quiero que sea mi plan de cuidados, ¿no? Un poco lo que algunos filósofos desarrollan con el pelo de la ignorancia, ¿no? Si yo no sé cómo va a ser mi dinero, cuánto dinero voy a tener, si no sé cuál va a ser mi vida, ¿qué sistema de cuidados de larga duración quiero tener, ¿no? Y luego, bueno, pues creo que hay que meter aquí en
en todos los debates hay que meter también los colectivos implicados. Y muchos de los colectivos implicados es una persona mayor, es decir, ¿qué piensan las personas mayores? ¿Cómo quiere que lo cuidemos? ¿Qué cosas valora? Porque a lo mejor nosotros desde nuestra perspectiva de un poquito más jóvenes y que vamos envejeciendo no tenemos claro todo lo que vamos a ver cuando seamos mayores. Aprendamos también. Salomé, se nos acaba el tiempo. Sí, y solamente quería decir que, bueno, el lema de la empresa en la que trabajo es Estamos por ti, que significa que estamos por todas las personas, y creo que el valor que tenemos los profesionales y el valor que tienen los seres humanos es cuidar de otros. Así que pensemos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salomé. Súper interesante. Yo creo que un buen resumen lo tenías en la primera diapositiva, ¿no? Que es el sentido de vida, ¿no? Yo creo que si tenemos el sentido de vida en nuestra cabeza, todo lo demás acaba funcionando, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a Fini Pérez, directora técnico asistencial de DomusVi. Muchas gracias, Fini. Hola, buenos días a todos. Yo también tengo que agradecer, igual que Salomé, la oportunidad de poder explicar cómo nosotros abordamos o cómo nosotros creemos que se deben abordar los cuidados integrales en la larga duración, en las estancias de larga duración de las personas en situación de dependencia. Lo primero que quiero decir es que para cuidar a una persona hemos de comprender su historia y su relato de vida, porque es aquí donde encontraremos las claves para conocer sus necesidades actuales. No podemos plantear el cuidado sin tener nunca en cuenta la vulnerabilidad, la dignidad, la autonomía y la integridad. Es fundamental conocer también el perfil de usuario que hay en los centros residenciales. El perfil tipo que tenemos es un 65% de usuarios que se encuentran en una franja de edad entre los 80 y los 94 años, siendo la edad media de nuestro grupo, por ejemplo, de los 80-94. La edad media es de 84. O sea, tenemos un perfil de usuario envejecido. Casi el 50% de los usuarios presentan deterioro funcional grave o dependencia total y más del 60% presentan deterioro cognitivo de moderado a grave. Por lo tanto, tenemos un perfil envejecido, dependiente funcional y cognitivamente. Las demencias y las enfermedades del aparato circulatorio suponen más del 50% de los diagnósticos principales en ingreso. El 91,7% de nuestros residentes tienen 3 o más diagnósticos activos, es decir, hablamos de personas con pluripatología y comorbilidad y dependientes. ¿Cómo debemos proporcionar estos cuidados? Yo creo que estos cuidados se deben de proporcionar dando una atención integral, de manera individualizada, con espíritu innovador y con trabajo interdisciplinar. Proporcionar una atención integral. Hay que dar respuesta a todas las necesidades físicas, emocionales, espirituales, sociales, a todas. Hay que facilitar la autonomía y la inserción en la comunidad. Es absolutamente fundamental. Mejorar la adaptación y la situación real del usuario. Uno tiene que saber cómo está, siempre que tenga las capacidades cognitivas conservadas, o al menos tu familia, hay que saber cómo está y qué es lo que nos puede pasar y hacia dónde vamos. Que esto lo podemos explicar en las residencias. Integrar los objetivos del usuario y de su familia en el proceso de atención. En definitiva, cubrir necesidades físicas, emocionales, espirituales y sociales. De manera individualizada, cada usuario tiene que recibir los servicios asistenciales adecuados a sus necesidades. Con un espíritu innovador, los profesionales tienen que investigar en la búsqueda de la mejora continua del servicio prestado. Nosotros disponemos de centros que la mayoría de los centros, además de su unidad residencial, tienen también unidades especializadas de psicogeriatría para perfiles con alteraciones de conducta. Unidades que llamamos de confort, que creo que es una palabra muy amable, que lo que hacen es dar atención a residentes que tienen necesidad de atención paliativa. Formamos a nuestros profesionales porque, conociendo el perfil de usuario que tenemos, la mayoría de nuestros usuarios son pacientes crónicos con enfermedad avanzada. Como comentaba antes, no solamente cáncer, o sea, son enfermedades avanzadas ya en situación que necesitan unos cuidados específicos dirigidos a mejorar la calidad de vida y a controlar el confort y a proporcionar confort a estos usuarios.
tenemos unidades de convalecencia para aquellos perfiles que tienen capacidad de volver a su basal tras un evento agudo. El trabajo interdisciplinar, fundamental a la hora de atender a estos usuarios. Tiene que haber un equipo de profesionales especializados en diversas ramas que formule, de acuerdo al usuario y a la familia, un plan de actuación personal e intransferible. Y este plan se tiene que revisar periódicamente, siempre que el residente se mantenga en una situación basal y cada vez que ocurra algún evento agudo que modifique ese basal del residente y, por lo tanto, cambie sus necesidades. En definitiva, ¿de qué hablamos? Hablamos de cuidar con ética y de atención centrada en la persona. Pero la atención centrada en la persona no como una manera de trabajar, sino como un cambio cultural a la hora de afrontar el cuidado. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nuestro modelo se basa en la buena praxis, en la flexibilidad organizativa, donde los profesionales del centro nos adaptamos a la persona, dejando de un lado el modelo tradicional en el que el residente recibía atención de forma generalizada, debiendo adaptarse a las características del centro. Creamos un ambiente y un entorno en que la persona sienta el centro como su hogar, estableciendo actividades significativas y teniendo en cuenta siempre los intereses y el perfil del residente. Esto es absolutamente fundamental para el abordaje de este tipo de usuarios. Mantener las relaciones familiares y sociales tienen que ser siempre un objetivo primordial en nuestro modelo. Huir del modelo tradicional. Lo que yo explico a los centros es que lo que hay que hacer es huir del modelo tradicional. Debemos de situar el foco en las capacidades y habilidades que tienen los usuarios, que hasta los muy dependientes tienen capacidades. Y debemos de olvidar el centrar la atención en el déficit y las necesidades. Las decisiones tienen que ser compartidas con usuarios, con familiares y con profesionales. Se tiene que centrar la atención en la calidad de vida. Se tienen que crear equipos para solucionar problemas, los problemas que vayan surgiendo. Hay que organizar acciones para usuarios, para familias y para trabajadores, donde haya un buen feedback y se expliquen muy bien las cosas y se conozcan muy bien las situaciones. Hay que utilizar un lenguaje familiar y claro, hay que huir del lenguaje clínico con tecnicismos. En definitiva, una intervención global que tiene que estar basada en el plan de vida de las personas. Para esto, ¿cuáles son los puntos fundamentales? El proceso de acogida, que es el comienzo de la relación entre el residente, su familia y los profesionales de los centros. Para esto nosotros les dotamos con una serie de herramientas como son la historia de vida, donde se recogen datos de vida de ese residente, sus gustos, sus preferencias, dónde nació, dónde vivió, con quién se crió. El cuestionario de gustos y preferencias. Una buena organización de los enseres personales. Los enseres personales son absolutamente fundamentales y dejadme que os lo diga porque son las cosas que el residente se trae consigo y que forman parte de su vida. Hay que poder personalizar los cuartos. Ellos tienen que poder tener sus cosas, las cosas que han tenido toda la vida cerca y que significan algo para ellos. Y además es igual la situación cognitiva que tenga. El entorno, cuanto más personalizado, mejor, más facilita la atención. Profesionales de referencia, que son fundamentales, y las unidades de convivencia. El proceso de adaptación, que es un proceso proactivo en el que no solo influye el residente, sino también la familia y los profesionales. Tanto para las familias como para los residentes, supone un cambio vital en entrar en una residencia y hay que dotarles de recursos para poder afrontar este cambio. Y es fundamental que el residente encuentre un papel en el centro a través de actividades significativas según sus preferencias. Yo creo que aquí el que el residente pueda encontrar un papel en el centro está la clave de la atención. Nosotros actualmente tenemos un programa de terapias no farmacológicas donde diferentes perfiles, como son los fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogo y TASOC, recogen las actividades que ellos han considerado más significativas y con las que han tenido mejor feeling con los residentes, ¿no? Hablo desde el huerto urbano hasta una actividad que es más allá de una actividad que tenemos en uno de nuestros centros, que es el rosario. Los miércoles rezan el rosario. Es decir, tenemos que adaptar las actividades y todo lo que hacemos a lo que nuestros usuarios prefieren y necesitan. También es fundamental el papel de las familias.
porque son los que mejor conocen al residente y los que con su ayuda estableceremos un programa personalizado de atención y de cuidados. Pueden intervenir como facilitadores en la adaptación al centro. No recuerdo quién ha sido, creo que ha sido Victoria, que ha dicho que solamente un 7 o un 8% de personas que ingresaban en las residencias se ingresaban de manera voluntaria. Esto es terrible. Por suerte, yo creo que si esta encuesta se pasa después, habrá mucha gente que estará contenta con la atención. Y luego, como decía Salomé, el apoyo, nosotros disponemos de un comité de ética asistencial en el grupo DomusVi, cuyo presidente es Francesc Torralba, seguro conocido por todos, y el comité de ética nos da un apoyo fundamental. ¿Por qué un comité de ética? El comité de ética ayuda a dar respuesta a cambios en los conceptos de atención, a la complejidad de las decisiones clínicas y terapéuticas que tiene este perfil, porque las decisiones son complejas. Mayor participación de los usuarios y sus familiares en la toma de decisiones. Esto ha sido un cambio, la gente cada vez tiene más conocimiento. Vivimos en una sociedad que es la sociedad de la exigencia. Nos exigen cada vez un trato más excelente. Tengo que decir, y es fundamental, existen tensiones entre lo que es la calidad, lo económico y lo ético, y no las podemos olvidar. Y para ello el Comité de Ética Asistencial da un apoyo fundamental a los centros. Y luego hay un aumento de multiculturalidad, que esto irá aumentando a medida que nos vayamos haciendo todos mayores. En el desarrollo de la labor asistencial, para este perfil de residentes, surgen problemas, conflictos y problemas éticos que dificultan la toma de decisiones y generan tensiones entre los usuarios, los familiares y los profesionales. Y para esto el apoyo del Comité de Ética Asistencial es fundamental, ya que facilita herramientas para afrontar estos conflictos. Resumidamente, para cuidar a este perfil de usuario hay que hablar de ética en los cuidados, de atención centrada en la persona como cultura y de los comités de ética asistenciales. Muchas gracias por la oportunidad de poder contaros cómo creo que se deben abordar. Muchísimas gracias, Fini. Yo creo que ha sido muy interesante también. Una visión también muy clara. Es un lujo, al menos para mí, saber que cuando seamos mayores estaremos en grandes profesionales como estoy descubriendo hoy, ¿no? Pasamos a la siguiente ponencia, que será la de Rosa Bonachela, de la empresa Macrosat. Adelante, Rosa. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, antes de nada, gracias Fundación Edad y Vida por la invitación. De parte de mi organización y de parte mía, es un honor poder compartir con vosotros este espacio y, bueno, aprovechar, aunque no esté, pero darle a Victoria Can la enhorabuena por la ponencia. Grandes reflexiones que dentro del sector pues nos ayudan un poco a ver que realmente estamos todos en la misma línea, igualmente a mis compañeras, ¿no? En este caso yo voy a enfocar un poco los 10 minutitos que tengo, tampoco quiero robar mucho más tiempo porque sé que vamos acotados, cómo nosotros abordamos la ética de los cuidados en Macrosat, la organización. Para nosotros realmente la organización trabaja desde un punto de vista basado en la transparencia corporativa y una cultura empresarial bastante humanista. Esos son principios y valores que nos rigen como organización. En este sentido, la ética es uno de los aspectos que hemos intentado trabajar a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional, intentando aterrizarla en los servicios a través de distintas herramientas. Una de las herramientas que hemos acuñado de la Fundación Aging Lab es el modelo de envejecimiento digno y positivo, el cual nos ha permitido trabajar en base a una serie de principios y criterios para poder identificar aquellos protocolos, procedimientos y programas que debíamos instaurar en nuestros centros y que estaban alineados con esos principios para cumplir con un servicio que pudiese permitir un envejecimiento digno y positivo. Este modelo de envejecimiento está orientado no solamente a la intervención de la persona usuaria, sino a la de la familia. No concebimos a la persona usuaria sin la familia.
Por lo tanto, entendemos que los cuidados que nosotros proporcionamos a la persona usuaria son unos cuidados duales, donde el profesional y la familia tienen que participar en la toma de decisiones cuando hablamos sobre todo de personas usuarias que no tienen capacidad de obrar. Tener en cuenta que para nosotros el mayor perfil, el perfil que tenemos en los centros, tal y como ha comentado Fini, estamos hablando de personas que tienen mermada su capacidad de toma de decisiones y un pequeño porcentaje que encontramos con personas con capacidad de decisión. Entre los principios que van muy relacionados con el tema que hoy nos estamos poniendo en este foro, tenemos el principio de bioética, en el cual partimos de criterios como justicia, intimidad, confidencialidad, autonomía y empoderamiento. Entendemos que para aplicar la ética, estos conceptos y estos criterios son fundamentales de trabajar en la organización cuando prestamos cuidado ético. Nosotros cuando hablamos de equipos, hablamos de equipos transdisciplinares. Entendemos que el concepto de intervención con la persona es un concepto de trabajo integral, ¿vale? Y necesitamos realizar un abordaje holístico, es decir, nuestros profesionales tienen que aprender a ver a la persona como un todo e intentar alejarse de la especialización de donde vienen para poder trabajar de forma transdisciplinar con el resto de compañeros. De hecho, muchos de los programas y protocolos que tenemos parten de programas y protocolos transdisciplinares asociados a lo que es el abordaje integral de la persona. Tenemos un programa de bioética transversal. Incluimos lo que son los consentimientos informados. Esta herramienta nos ha permitido trabajar sobre todo con decisiones de tratamiento médico especializado, como por ejemplo hipertensión, diabetes, menú, que las personas algunas veces llegan a los centros, vienen con unos hábitos dietéticos y nosotros intentamos trabajar sobre todo a través de la educación para la salud, de cuál debe ser el tipo de dieta, pero aún así nosotros entendemos que si la persona tiene su capacidad de decisión, tiene que tener todavía capacidad de decidir cuál es la dieta que quiere mantener y que no sea un factor el haber llegado a un centro que le limitemos de esa capacidad o esa autonomía. Entonces, creo que es uno de los elementos fundamentales en los centros para poder fomentar y seguir manteniendo la autonomía de la persona. Luego después, uno de los elementos que hemos trabajado muchísimo y es una herramienta que a nosotros nos ha permitido trabajar el criterio de justicia, ¿vale? Es la intergeneracionalidad. Desde hace tiempo Macrosat viene trabajando con la Universidad de Granada, ha implementado la cátedra Macrosat de Estudios Intergeneracionales en la Universidad de Granada y esta herramienta nos permite tener una concepción humana de la persona. A través, entendemos que nosotros nos enfrentamos al ageísmo en los cuidados partiendo de que la herramienta es la intergeneracionalidad es una herramienta que nos permite tener un concepto de persona independientemente de la edad que tenga. Las relaciones intergeneracionales para nosotros nos ha permitido a través de la cátedra arrojar evidencias científicas sobre el bienestar y el impacto en las personas y ver a las personas mayores como personas y no como personas mayores, que es algo que creo que también dentro del sector es una cuestión que deberíamos intentar un poco trabajar. Tenemos otras herramientas, guías que nos permiten en los servicios abordar sobre todo desde el punto de vista del profesional cómo debe realizar la prestación del servicio desde un punto de vista ético. Debemos tener en cuenta que la mayoría de los profesionales vienen del ámbito educativo, ¿no? De haber recibido una educación cualificada, una formación cualificada, una capacitación profesional, pero que muchas veces llegan a la realidad del servicio encontrándose con dilemas éticos que realmente no saben cómo abordar. Las organizaciones necesitamos darle a los profesionales herramientas que a ellos les permitan tomar decisiones en el desempeño de su labor día a día cuando se enfrentan a un dilema ético. Entre estas herramientas pues tenemos guías que permiten a los profesionales poder tomar decisiones ante cuidados éticos, ¿vale?
Estoy totalmente de acuerdo con Fini. Muchas veces las posibles soluciones no son más acertadas a la persona porque hay un factor fundamental que es conocer a la persona, conocer su historia de vida y conocer sus huellas de vida. No es tan fácil y es verdad que nos orientamos a la prestación de los cuidados asistenciales, pero que cuando hablamos de cuidados éticos implica conocer a la persona y los profesionales necesitan entender eso. Formar a los profesionales en este aspecto es fundamental. En los planes de formación tenemos una hoja de ruta específica de cuidados éticos, ¿vale? Y es necesario que exista una planificación tanto en centros de atención a mayores como, por ejemplo, en servicio de ayuda a domicilio, diferenciada. No es la misma hoja de ruta ni se abordan los mismos problemas. Son contextos totalmente distintos. Es verdad que tenemos algunos protocolos también muy relacionados con el maltrato y el abuso, es decir, identificación. Hay que enseñar a los profesionales a identificar esos signos, ¿vale? Son muchas veces la voz de alarma en la sociedad y necesitamos protocolos que nos permitan hacer emerger esas cuestiones. Las entidades tenemos ese compromiso, los profesionales también. Estamos trabajando en un método de deliberación ética, ¿vale? Dentro de los centros para que sean ellos mismos, los equipos transdisciplinares, los que puedan abordar cuestiones éticas. Es verdad que a través de la Fundación EGILA, Macrosa se apoya en un comité de ética social que está formado por la Fiscalía de Personas con Discapacidad de la provincia de Jaén. Tenemos médicos, especialistas en bioética y es verdad que nos permite, incluso cuando tratamos con la familia cuestiones éticas, comentarle, oye, hay una fundación, dispone de un comité y esa desvinculación a nosotros como entidad gestora y prestadora del servicio nos ha parecido una herramienta bastante fundamental a la hora de abordarlo con la familia. Últimamente, ¿vale? Hemos implementado la guía PADAR, ¿vale? Es un documento de planificación anticipada de decisiones en el ámbito residencial. Participamos en una comunidad de prácticas organizada por el Instituto Andaluz de la Administración Pública y esta guía nos ha permitido en las personas que tenían capacidad con decisión y algunas con ayuda de la familia a establecer una hoja de ruta sobre los cuidados que estas personas desearían tener en el momento que llegase un cuidado de atención al final de vida o, por ejemplo, perdiesen la capacidad de toma de decisiones. La herramienta ha sido trabajada por los profesionales y por las familias. Necesitábamos que fuesen conocedoras del uso de esta herramienta. Se han diseñado sesiones para explicarla y se ha trabajado sobre un proceso de implementación. Es verdad que una de las cuestiones que nos permite abordar la ética en los centros es trabajar desde la flexibilidad en la organización. Y esto no es fácil porque, como dice nuestra compañera Fini, hay que ser conscientes de que hay unas limitaciones en relación a cuestiones económicas. Pero sí que es verdad que cuando te pones a profundizar, sí te das cuenta de que hay pequeños elementos que tú puedes hacer que sean flexibles y no te suponen más que un cambio cultural, una nueva forma de ver las cosas desde el ámbito del equipo profesional y una apuesta de la organización por crear ese tipo de servicios y recursos. Al principio es un poco caótico porque es verdad que el cuidado el sobreproteger a la persona mayor en el cuidado es algo que viene históricamente. Entonces, ese cambio cultural requiere además un cambio cultural desde la perspectiva de la familia y requiere trabajar tanto con el profesional como con la familia en pequeñas tomas de decisiones y creando un proceso de transformación gradual.
Sí que es verdad que tenemos que tener muy en cuenta que siguen viviendo, que están viviendo en centros, y si viven en un centro hay un límite de la libertad. Aquello que no perjudica a los demás es el límite que tenemos que tener establecido. Nosotros para medir, porque nosotros podemos establecer diferentes herramientas y metodologías en los servicios, pero es indiscutible que las organizaciones tenemos la responsabilidad de asegurarnos que en esos servicios se están implementando cuestiones éticas y un cuidado de manera ética. Entonces, sí que es verdad que tenemos un sistema de medición dentro del sistema de calidad. Este sistema nos permite medir y evaluar dentro de nuestros centros y servicios las implementaciones éticas y lo que son los cuidados centrados en la persona. Lo realizamos a través de un sistema de medición validado que tenemos a través de la publicación del modelo de envejecimiento digno y positivo, y realizamos entrevistas semiestructuradas a personas usuarias y a familiares. Esto nos permite obtener un feedback y un grado de implementación de los distintos principios que tenemos aplicados en el modelo, y en este caso uno de ellos es el de bioética. En función de ese grado de implementación se hace una serie de recomendaciones al centro para que pueda implementarlas de cara a la siguiente visita. En relación a algunas de las cuestiones que me ha llamado la atención en lo que ha comentado Victoria Camp, creo que seríamos un poco un fracaso como sociedad si después de lo que hemos pasado con la COVID-19 no aprovechásemos la oportunidad para reivindicar un cambio de modelo. Conozco los modelos de los que ha estado hablando Victoria Camp, Assisted Living y Greenhouse, que son modelos que realmente responden a las necesidades de las personas que atendemos, pero la cuestión es que lo están pagando de forma privada y esto es una responsabilidad de la administración. Creo que tenemos el momento perfecto, la oportunidad, hay una necesidad, ya la veíamos identificando las entidades gestoras, pero el contexto, la coyuntura, hay que aprovecharla. Yo estoy aquí trabajando, pero también es verdad que confío en este proyecto, a mí me encanta este proyecto y quiero crear un centro donde el día de mañana yo vaya sin tener que ser ese porcentaje de personas que van de forma obligada. Entonces, apuesto por crear un nuevo modelo de centro y indiscutiblemente Macrosat estará para apoyar y ayudar en lo que se necesite. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muy interesante también. Yo creo que esa última reflexión nos la deberíamos hacer todos, ¿no? Yo creo que tenemos ahora la capacidad, después de lo que ha sucedido, de poder dibujar lo que queremos para nosotros. Seremos usuarios todos tarde o temprano de ese modelo que logremos construir entre todos, y cuanto mejor lo hagamos, mejor lo podremos disfrutar en su momento, ¿no? ¿Teníamos alguna pregunta? Le voy a dar la palabra a Joaquín Borrás, que creo que tiene él mismo una. Adelante, Joaquín. Bueno, gracias, Fernando. Mira, yo básicamente desde la primera ponencia de Victoria hasta la última he oído hablar de repensar el modelo, ¿no? Parece que se hacen cosas bien, tanto en la atención domiciliaria como en la atención residencial. Hay comités de ética, se piensa en la persona o se intenta pensar en la persona, personalizar el entorno, la comida, pero digamos que creo que estamos en un momento que hemos visto que el sistema que teníamos o los sistemas que teníamos no acababan de funcionar bien, especialmente con la pandemia, y que por lo tanto estamos mirando hacia el futuro, ¿no? Para hacer cambios. Entonces, a mí se me ocurre, y esto es lo que os quería preguntar, que probablemente los cambios no son ni un modelo ni otro, sino a lo mejor es una mezcla de todos, ¿no? Yo recuerdo que hace 2 años en el Congreso Internacional de Calidad de Vida para las Personas Dependientes, de Dependencia y Calidad de Vida, que nosotros llevamos a cabo, hubo una ponencia que tuvo un gran interés, que fue de un tal Luis Torrens,
que es un responsable del ayuntamiento y que lleva todo el tema que le llaman superillas, superislas, el cual, digamos, yo entendí que es traspasar, digamos, un centro residencial cercano a los barrios que permita que las personas se queden en su casa y tengan, por tanto, la asistencia, digamos, de un centro residencial, pero en gran parte viviendo en su propia casa. ¿Cómo veis este posible, digamos, esta posible mezcla, ¿no?, de diferentes soluciones para solucionar el reto que tenemos delante? Yo, si me permitís, claro, si bien es cierto que durante toda la pandemia se está hablando de repensar modelos, de reforzar asistencialmente los centros, yo la verdad es que he defendido y sigo defendiendo el carácter de hogar que deben de tener los centros. A mí no me gustaría vivir en un hospital, no me gustaría vivir en un centro sociosanitario tal y como los entendemos en Cataluña, como centros de nivel intermedio. Yo quiero vivir en un hogar y en una casa con compañeros o con compañeras o sola, como yo quiera. Creo que el modelo pasa por repensarlo de diferentes maneras, porque hay muchas personas, evidentemente, no sé, tiene que ir o hacia unidades de convivencia o hacia centros más pequeños. Está clarísimo, es la única manera de poder dar una atención realmente individualizada. Ahora bien, yo lo que tengo muy claro es que el modelo tiene que seguir siendo un modelo de hogar, no un modelo hospitalario. Si me permites un poco, Fini, sí, a ver, yo creo que lo que comentabas, que es un poco el modelo, es basado un poco en los cuidados comunitarios, ¿vale? Y a mí me parece que es una buena opción. Creo que no sacar a las personas de su entorno y el establecer los recursos que sean necesarios en el entorno más próximo, que puede ser el barrio, que puede ser el distrito, que puede ser, depende del tamaño de cada sitio y no es lo mismo en una zona rural, que es mucho más sencillo, pero creo que sí, que eso es una de las opciones que tenemos, teniendo en cuenta que estoy de acuerdo con Fini en que hay que tener diversidad, es decir, lo que no podemos es decir para todos ayuda a domicilio y tiene que ser todo en casa, ¿no? Pues habrá algún momento en que realmente esa persona quiera vivir con otros porque no quiera vivir sola, es decir, que las opciones tienen que ser múltiples. Pero creo que el sistema de centrarlo todo en el entorno, que sea más comunitario, vamos a decir, creo que es el más adecuado, vamos. Sí, Joaquín, yo estoy totalmente, o sea, la idea y el planteamiento de la supermanzana es una idea que realmente atrae muchísimo, pero porque hay una necesidad, hay algo que nos están demandando las personas mayores y es que quieren estar en su hogar. Pero tenemos que ser conscientes de que la sociedad va evolucionando, ¿vale? Y hoy en día las personas mayores nos piden estar en su hogar, pero yo creo que a muchos de nosotros, que también nos gustaría estar en nuestro hogar, somos conscientes de que llegará un momento en el que habrá unas ciertas limitaciones, cuestiones que no habrá forma de abordar en ese hogar. Entonces sí que tenemos que seguir trabajando en ese modelo de centros, ese modelo idílico, ese modelo que realmente la persona va a desear estar y la familia va a dejar sabiendo que es un modelo de hogar. Y no descartar nunca ni un tipo de servicio ni otro, ni abogar más por uno o por otro. Es verdad que a nivel europeo y en otros modelos, ¿vale?, de la administración pública hay una fuerte apuesta por el servicio de ayuda a domicilio, pero es que es verdad que es el comienzo para una prevención de la dependencia, un modelo de promoción de la autonomía, un modelo de calidad de vida, pero siempre y nunca descartando el modelo de atención en residencia. Yo, si me permitís, creo que Victoria Camps ha lanzado una frase muy interesante que viene del libro Caring Democracy, ¿no? Que las administraciones deben detectar necesidades y repartir responsabilidades, ¿no? Yo creo que nosotros que estamos trabajando también en este proyecto de Ciudades que Cuidan a través de nuestra fundación, tenemos que lograr un liderazgo compartido. Vosotros sois una parte muy importante de ese modelo,
pero tenemos que implicar a otros actores. Esto no va solo con vosotras. Vosotras lamentablemente habéis sido demonizadas, a veces nosotros también lo somos. Yo creo que si estos foros como este estuvieran abiertos a la población, verían con otros ojos todo lo que habéis hecho, todo lo que estáis haciendo y lo solas que lo habéis tenido que gestionar. Pues nosotros hemos sido protagonistas emocionales y compañeros emocionales de muchas de vosotras en vuestros centros. Nosotros llegábamos a recoger difuntos y se nos abrazaban las profesionales de los centros llorando porque era la única persona que veían en todo el día que se acercaba a sus centros, ¿no? Yo creo que hemos de unir todos esos actores y hay iniciativas en ciudades de España que están empezando a funcionar y como decía muy bien Rafael Bengoa el otro día en el seminario con Víctor Grifols que organizamos, de pequeños éxitos, de pequeñas intervenciones que tengan éxito, va a ir la cosa, ¿no? Tenemos que entre todos ganar pequeñas batallitas, demostrar con evidencia de que hay cosas que funcionan y esas cosas son las que tienen que ayudar a construir el modelo. Porque si seguimos hablando, si seguimos debatiendo sobre lo mismo, yo creo que todos tenemos muy claro lo que estamos hablando ahora porque nos lo ha reforzado la pandemia, porque los aprendizajes han sido acelerados, pero muchas de estas cosas antes de la pandemia ya se estaban debatiendo, ¿no? De si el modelo, muchas veces la coyuntura, el entorno va tan rápido, la esperanza de vida crece cada año y el sistema no cambia cada año, ¿no? Con lo cual hemos yo creo que acabar de escribir hacia dónde queremos ir y seguir con las iniciativas que muchos de vosotros o vosotras estáis llevando a cabo, darles visibilidad y compartirlas. Yo creo que el compartir experiencias y dar un liderazgo endogámico muchas veces de ciertas administraciones, pues nos va a ayudar a todos a construir un mundo mejor para todos, ¿no? Fernando, veo que hay una pregunta, no sé si la quieres trasladar tú. Hay sí, dos, perdona, de hecho. Que me he venido arriba con lo mío y... No, tranquilo. Y acabamos ya en este minuto con estas dos preguntas. Sí, si se pueden responder rápido, por favor. Hay una pregunta para la doctora Salomé Martín. ¿Cuáles son las principales barreras que están impidiendo implementar servicios sanitarios y sociales integrados? Es un preguntón. Pregunta muy difícil, Dios mío. Es de las veces estas que tienes que contestar. Me alegro que me hagas esta pregunta. Bueno, pues creo que son muchas cosas. Creo que es los miedos profesionales que todos tienen, tanto la parte sanitaria como la parte social, porque no es que la parte sanitaria no quiera integrarse con la social, es que la social tampoco quiere integrarse con la parte sanitaria, porque teme perder su identidad, ¿vale? Y su sentido de ser, ¿no? Y creo que son los miedos que tiene cada una de las partes de perder su identidad, su protagonismo, su función, ¿no? Y creo que también es una falta de visión conjunta. Cuando hablo por parte de los profesionales, luego diré otras partes que creo que también influyen. Creo que los profesionales de los dos sectores no han sido capaces de sentarse a tener una visión conjunta. Cada uno está viendo su trocito y entonces estamos parcelando y las visiones parciales de las cosas ayudan a que no se puedan integrar, ¿no? Y por otro lado, creo que también hay una falta de voluntad. Es decir, hay una falta de voluntad porque no veo que nadie... Se habla mucho, pero no se hace nada. Es decir, que también hay una falta de voluntad. Léase política, ciudadana, lo que queráis, porque creo que aquí todos los sectores vamos a poner nuestro granito de arena en entonar el mea culpa de todos tenemos algo que ver, ¿no? Y entonces creo que todas esas son cuestiones que no... Luego el consensuar en España para que tengamos una integración en todas las autonomías, porque la integración debería ser para todos, bueno, pues tenemos nuestras peculiaridades, ¿no? Cada uno de nosotros, pues Madrid pensará no sé qué, Cataluña no sé cuántos, Andalucía no, y entonces es complejo, creo que es una cosa compleja. Por eso hay que sentar a la gente y decidir cuál es el objetivo común. Y creo que si tenemos claro todos el objetivo común, es fácil. Es decir, ¿el objetivo cuál es? Tener el mejor sistema de cuidados que podamos pagar como la sociedad que tenemos, ¿no? Y con la peculiaridad que tenemos de que somos una sociedad todavía con muchos cuidados familiares, con mucha implicación de las familias,
tener en cuenta y tener ese objetivo clarísimo, creo que hará que las cosas se puedan hacer. Porque las barreras son, vamos, son franqueables, no, se pueden tirar, vamos, no le veo más problema. Y el hecho de quién paga qué, quién pierde una parte de su presupuesto, quién lo coordina, quién es el que organiza, quién es el que... Todo eso son cuestiones que son, si el objetivo común está claro y todos somos capaces de perder ese miedo, creo que no es nada complicado. Lo que no se puede es, como yo he vivido, y os hablo de hace muchísimos años, cuando eran las primeras coordinaciones sociosanitarias que se hacían, que era la voluntad de las personas que querían coordinarse. Y entonces los profesionales nos coordinábamos porque creíamos que era una necesidad. Entonces creo que el sistema también tiene que apostar por ello, y eso falta. Muchas no sé gracias. si he contestado porque es una pregunta compleja, ¿eh? Sí, no nos queda mucho tiempo. Un minuto para otra pregunta que trasladan la preocupación en el sector por la formación de los profesionales, además de por las condiciones laborales. ¿Qué visión tenéis sobre esta cuestión? Si es necesario dar un salto cualitativo en términos de profesionalización, de formación para poder abordar nuevos retos, ¿no? Ahora mismo el reto de la formación y la capacitación la estamos asumiendo las organizaciones. Las organizaciones nos estamos sensibilizando en que realmente los profesionales necesitan abordar el cuidado desde otra perspectiva y somos las organizaciones las que estamos apostando por la formación y capacitación dentro de la organización para que puedan prestar unos cuidados desde otra perspectiva. Es verdad que nos consta que hay una corriente a nivel de formación, pero cuando hablamos de baja cualificación tenemos que tener en cuenta que existe una realidad, que hay una necesidad en el sector y que la cualificación ahora mismo no es la que debiera ser. Por lo tanto, sí que es verdad que las empresas la reivindicamos y como no nos la encontramos en la sociedad, la asumimos nosotros y apostamos por ella. Vale, yo, si me permitís, en relación al tema de la formación de los profesionales, independientemente de lo que le toque a la sociedad, yo creo que sí que las empresas tenemos una obligación en nuestros planes de acogida de dar la formación de todo aquello que pensemos que va a aportar valor al trabajo, ¿no? Si yo lo que quiero es tratar bien a los residentes y tengo un médico que me ingresa nuevo, que viene de otro sector, que viene a lo mejor de atención primaria, pues a lo mejor yo tendré que ver qué necesidades de formación tiene, si necesita una formación en polifarmacia, si necesita una formación en criterios de vida, en criterios de stop-start, en prescripción adecuada en gente mayor. Yo creo que, por un lado, los planes de formación de las empresas tienen que ser adecuados a las necesidades que tienen nuestros residentes y al perfil de trabajador que tenemos. La gente tenemos diferentes puntos fuertes y necesitamos ayuda en otras cosas. Por otro lado, creo que tiene que haber un cambio cultural con que el sector de residencias es el patito feo, ¿no? Y ese cambio cultural tiene que ir acompañado de un cambio en las tarifas y de un cambio en los convenios. O sea, yo muchas veces, mi marido es geriatra y trabaja en un hospital de agudos y yo muchas veces le digo, no entiendo por qué mi auxiliar cobra una media de, no sé, 300 o 400 euros menos al mes que tu auxiliar y posiblemente la mía trabaje más, ¿no? Pero al fin y al cabo el trabajo y la responsabilidad que tienen es la misma, por lo tanto el sueldo debería ser el mismo y las oportunidades de aprendizaje o las carreras profesionales deberían de ser iguales. Hablo utópicamente, evidentemente, ¿no? Pero el sector tiene que pasar por formación y también por un cambio de concepción dentro de la misma sociedad o dentro de la misma administración. No hacemos peor las cosas que en el hospital y yo creo que deberíamos de tener el mismo reconocimiento que tienen, sobre todo lo que son perfiles profesionales que tienen unas responsabilidades similares. Y yo estoy de acuerdo con ellas y además creo que el problema que tenemos ahora mismo es que queremos que el sector de cuidados, que es algo tan importante como apoyar y poder tener correctamente cuidadas a las personas más vulnerables. O sea, imaginaros la importancia que tiene, es que no se la damos. Creo que una de las cosas es que usamos muy poquita parte del presupuesto en el sistema de cuidados. Y el sistema de cuidados es importante.
Es decir, le tenemos que dar más importancia. Si en la sociedad decimos, es que van a hacer un hospital nuevo con los últimos avances de no sé qué, a todos nos parece fenomenal, pero no se nos ocurre pensar, quiero tener los mejores cuidados el día que sea mayor y quiero cuidar a las personas mayores o a las personas con cualquier tipo de necesidad de apoyos de la mejor manera posible que podamos pagar. No, preferimos dedicar ese dinero a otras cosas. Entonces yo creo que una parte importante de la formación, estando de acuerdo con vosotras, que lo asumimos las empresas, que hay que formar cada vez más. Todo eso a mí me resulta curioso ver cómo en otros países la gente con más experiencia y la gente que más sabe y la gente que más dinero cobra al mes trabaja en el sector de cuidados, porque es un sector que realmente necesita toda esa especialización, porque no tienen unos recursos como los que hay en un hospital. Entonces tienen que ser más autosuficientes, saber más, tener más experiencia, y aquí es al revés. Entonces a lo mejor tenemos que replantearnos qué estamos haciendo como sociedad para que eso sea así. Otro día Rafael Bengoa apuntaba esto, ¿no? Que hemos llegado al éxito en tratar a los agudos, pero nos hemos olvidado de los crónicos, ¿no? Y hay que revertir esa situación. Pues yo creo que tenemos todo por hacer. Nada más, paso la palabra a Joaquín, que va a despedir. Muchísimas gracias a Fini, a Salomé y a Rosa. Ha sido súper interesante e inspirador escucharos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Fernando. Yo reitero el agradecimiento a todos los asistentes y a todos las, puedo hablar en femenino porque sois las panelistas y ponente. Realmente ha sido muy interesante. Yo he entendido bien, yo creo, vuestras posiciones, y creo que, por lo tanto, yo que no soy especialista, si lo he entendido, querrá decir que la mayoría de asistentes, muchos de ellos que sí que serán especialistas, pues también lo han entendido, y ha sido muy interesante. Creo que, digamos, hoy hemos dado un paso más adelante en construir un mundo mejor sobre todo para las personas mayores, y es un mundo mejor para todos nosotros, que todos vamos hacia allá, si Dios quiere, ¿no? Dejadme acabar pues recordando que Dativida pues depende de personas y de empresas como vosotros, con lo cual pues yo os animo a tanto empresas como universidades, como instituciones, pues a que solicitéis y os acerquéis a Dativida para colaborar. Y anunciar ya por último la próxima sesión, que se va a llevar a cabo el día 17. Será una sesión por la mañana y otra por la tarde. La primera a las 10 de la mañana hablaremos del envejecimiento saludable con una conocida y respetada amiga nuestra, doctora e investigadora, que es María Victoria Zunzunegui, quien planteará el concepto de envejecimiento saludable y la influencia de los diferentes factores que la determinan. Y por la tarde, a las 17 horas, llevaremos a cabo la última, que abordará pues, los aspectos relativos al autocuidado y, sobre todo, a lo que hemos hablado hoy, ¿no? Pues de la atención domiciliaria y ambulatoria. Recordaros una vez más que os inscribáis a cada sesión individual, los que queráis participar. Y también recordar que él o la que necesite o quiera consultar estas ponencias, tanto las de hoy como las de anteriores, pues que están grabadas en nuestra web y que tendrán acceso a ellas. Sin más, buen provecho, porque es la hora de comer. Gracias y hasta pronto. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Vosotros. Adiós, gracias. Muchas gracias a todos.